Presentamos 24 tarde. Jueves 4 de abril, 13 horas en punto. Bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde. Valentina Reyes. ¿Cómo estás, Andrés Vial? Volvió el sol, tenemos 22 grados en Santiago y 26 de máxima para este día jueves. Que vuelva el otoño. Que vuelva el otoño, yo también lo pido. ¿Vamos a las imágenes del día? Vamos con ello. Con algunos incidentes, interrupción de calles y alta convocatoria, la Federación de Taxis Colectivos de Puente Alto protesta por el alza sostenida de los combustibles. Nuevos registros del destructivo terremoto en Taiwán. Así fue el deslizamiento de tierra que dejó fallecidos y heridos. Avanzan obras de futura extensión de la línea 6. Será un intermodal que conectará con el tren a Melipilla, que tiene fecha para el 2028. Y en el fútbol, agónico triunfo del Popular en la Copa Libertadores. En el minuto 94 los albos anotaron el 1-0, gol de Lucas Cepeda. Y derrotaron a Cerro Porteño. Colo-Colo está puntero de su grupo. Aquí comienza 24 tarde. Ahora. Nos vamos a las calles de Santiago. A esta hora la Federación de Taxis Colectivos de Puente Alto realiza una protesta debido al alza del precio de los combustibles. Sí, la manifestación de carácter pacífico no ha estado exenta de peleas en plena calle. Sofía Carrizo con todos los detalles. Sofía, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Se protesta caravana que aún se mantiene aquí en las calles de Puente Alto. Justamente nos encontramos a altura del paradero 38 en Avenida Conchitoro con Avenida José Rosso, con Las Nieves, justo a tan solo pasos del municipio de Puente Alto, donde se extiende esta protesta, esta manifestación por parte de los taxistas colectivos de la comuna de Puente Alto en el marco de este descontento que ustedes comentaban anteriormente, del alza sostenida de los combustibles, de las problemáticas de lo que genera la evasión en el transporte público y también de un compromiso de campaña que ellos aseveran que fue comprometida por parte del presidente Gabriel Boric en torno a la devolución del impuesto específico equivalente a 15 UF de unidades de fomento que se iban a entregar al año a cada vehículo. Bueno, son esos tres factores que ellos dicen el por qué su descontento y salen a manifestarse, lo que ha ocasionado, tal como ustedes lo ven, de atochamientos en el tránsito. Nosotros nos encontramos justamente en esta avenida bastante concurrida que vemos que están completamente detenidos en al menos una pista estos taxis colectivos. Sin embargo, están funcionando las otras dos vías, pero esta aún así está generando atochamientos. Vemos que nosotros incluso nos tuvimos que detener varios metros antes para poder llegar a este punto porque el tránsito no avanzaba. Vemos que está personal de carabineros realizando el control de esto mismo para que avance a poco este mismo el tránsito más que nada. Pero bueno, esto no inicia acá. Ocurre a eso de las 9:30 de la mañana cuando se convocan justamente en Avenida Arturo Prat. Ahí ellos se reúnen, fueron aproximadamente 300 los colectiveros convocados para participar de esta manifestación, de esta caravana, y desde ahí se extendieron desde Avenida Arturo Prat por Balmaceda, por Avenida Conchitoro hacia el oriente, donde se detuvieron en el paradero 14 de Vicuña Maquena. Ahí se detuvieron. Y hay que destacar, Andrés y Vale, que fue por aproximadamente 2 horas las que estuvo detenido el tránsito en el paradero 14, a la altura también antes de llegar ahí en Vicente Valdés, donde las 4 vías estaban completamente detenidas. Veíamos parados ahí estos taxistas colectivos justamente en ese lugar de la comuna de La Florida, la cual se está repitiendo acá a las afueras del municipio de Puente Alto. Bueno, tenemos también, hubo, tal como ustedes lo comentaban, si bien se realizó de manera pacífica, hubo un altercado justamente ahí en ese paradero donde por causas que obviamente no logró opacar lo que hacía esta manifestación, hubo un altercado, se vio involucrados los mismos conductores, también peatones, pero afortunadamente esto no escaló a más. Tenemos declaraciones también por parte de la misma convocatoria, también de los colectiveros. Los invito a revisarlas de inmediato. El alza de la benzina solamente nos ha hecho más pobres cada día. Trabajamos en una comuna
donde llevamos gente trabajadora, gente humilde que no le suben su sueldo y no siempre podemos subir nuestras tarifas para poder compensar la alza. Entonces ya esta situación es insostenible para nosotros. Bueno, para nosotros ha sido subsistir. Yo creo que eso es lo que describe lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos apenas sobreviviendo. Los gastos se han triplicado, cara a los repuestos, cara a la benzina. Las alzas de benzina van creciendo, ya son insostenibles para nuestro rubro, para poder llevar el sustento diario a nuestro hogar. El bombardeo de micros que tenemos en este momento en la comuna también es horrible, trabajan a sobredemanda con 5, 6 personas, entonces no hay cómo competir con eso. Bueno, ahí escuchábamos el relato por parte de los mismos colectiveros, ¿no? En el marco de esta manifestación, de esta caravana, vemos que poco a poco se han ido moviendo, estaban acá detenidos justamente a las afueras del municipio. ¿Hacia dónde van? Vamos hacia retirarlos ya. Sí, estamos... ¿Ya están listos entonces en el marco? ¿Van a empezar a moverse para habilitar el tránsito normal, verdad? Sí, correcto. Ya estamos cada uno para su trabajo y para seguir laborando. Ya, nosotros nos vamos a empezar a mover. Mientras tanto, porque ya comienza la retirada de esta caravana, pero que generó a ratos bastante atochamiento vehicular. Bueno, una situación que se mantuvo de manera pacífica. El problema fue ese altercado, tal como ustedes lo veían, de una pelea entre peatones también y estos mismos conductores, donde afortunadamente no escaló a mayores. Pero uno de los factores justamente para realizar esta manifestación fue la situación del transporte público, porque ellos nos decían de que la evasión ha generado un principal problema. ¿Por qué? Porque muchas de las personas prefieren utilizar los buses, no pagar y así poder viajar gratis. Ellos nos decían que es una situación que le ha generado bastante dolor de cabeza, y lo otro también de la cantidad de buses que hay justamente ahí en la comuna de Puente Alto, que ha provocado esto de que ante la alta circulación muchas veces estos buses van vacíos solamente con 2 personas, y ellos dicen que no hay competencia para aquello, donde a pesar de la alza sostenida de los combustibles, ellos no han querido subir el pasaje, que aproximadamente hoy día alcanza los 900.000 pesos, pero por X motivo tendrían que subir, llegaría incluso a los 1.500 pesos. Hablamos en torno a esto con el ministro de Transportes, lo invito a revisarlas. Estamos trabajando en este plan de anti-evasión, que lo que da el permitido es bajar la evasión en la ciudad. Entendemos que es una evasión que todavía es alta, y por eso estamos redoblando esfuerzos en materia de fiscalización, zonas pagas, torniquetes. Cada vez más personas están usando el sistema QR y siendo beneficiados por este Dale QR, en que cuando llegan a 39.000 pesos en el mes, ya las siguientes validaciones son a costo cero, y de esa manera fomentar el uso del transporte público, que es lo que más nos interesa. Claro, y bueno, teníamos la explicación por parte del gobierno en una de las molestias. Hay que destacar que cuando nosotros íbamos avanzando por acá, por Avenida Conchitor, en el paradero 38, no había lo que era el tránsito, al menos en este lugar, en esta vía, estaba completamente detenido. Estaban los taxis colectivos acá detenidos, al igual como lo hicieron en el paradero 14 de Vicuña Maquena. Sin embargo, desde la misma Federación de Taxistas de Puente Alto nos acaban de decir que ya comenzaron a retirarse para poder declinar esta movilización, esta protesta, que la mayor parte estuvo bastante pacífica. Sin embargo, estuvo este altercado justamente en la comuna de La Florida. Pero el descontento no solamente fue de los mismos taxistas, sino que también de la gente, que tuvo que esperar varios minutos, extendiéndose de lo normal debido a esta manifestación. También hablamos con ellos, que nos dijeron, los invito a revisarlas de inmediato. Yo vengo de Puente Alto y tomo camino internacional siempre, pero ahora me viene en micro y mucho taco. Ah, sí, demasiado. Bastante taco. Voy acá mismo a Vicuña Maquena. ¿Cuánto se... Hacia el 14. Oiga, ¿cuánto se demoró en el taco? Como 45 minutos. ¿Y de dónde ven? Vengo de San José de la Estrella. 45 minutos. ¿Y el recorrido más o menos normal cuánto se demoró? 10 minutos. Oiga, ¿y cómo está el taco más o menos para llegar acá? Uy, por lo menos son como unas 4 cuadras. 4 cuadras. 4 o 5 cuadras más o menos, sí.
Claro, bueno, ahí escuchábamos las declaraciones por parte de las personas que normalmente utilizan Avenida Vicuña Maquena cuando se trasladan en el transporte público, que aumentó considerablemente el tránsito a propósito de esta misma congestión. Bueno, manifestación que ya declinó, ya terminó por parte de los mismos taxistas de colectivos de Puente Alto. A propósito de esto mismo, ellos dicen que si no tienen algún tipo de solución, obviamente van a realizar más manifestaciones en lo que resta del año, pero bueno, al menos se mantuvo de manera pacífica. Sin embargo, bueno, ahí escuchábamos las declaraciones por parte de los niños, pero bueno, hay que escuchar la declaración de todas las personas. Pero bueno, al menos se mantuvo pacífico. Sin embargo, a propósito de este altercado, que afortunadamente no hubo personas detenidas. Afortunadamente, bueno, ya se terminó esta manifestación que causó estragos, eso sí, durante la mañana. Vamos ahora, Andrés, a entender un poco más de lo que hay tras esta manifestación. A ponerle número y explicar a quienes nos ven en la casa que el número es redondito. El 43% de lo que usted paga por litro de combustible es impuesto. No solamente impuesto específico, también el IVA. ¿Qué es el impuesto específico? Pasamos a revisar la primera gráfica que hemos preparado, creado en 1985, terremoto en marzo de ese año. Recordemos que las autopistas, las carreteras no eran autopistas, no estaban concesionadas, eran del Estado, se necesitaba reconstruir y se crea el impuesto específico al combustible, que suponía que era transitorio. Hace 39 años ya. Sí, cuando crean estos impuestos, cualquier tipo de impuesto siempre permanece. Es muy difícil retirarlo. ¿Por qué? Porque es de una recaudación muy fácil. ¿En qué consiste el impuesto específico? A ver, vamos a revisar la siguiente estación. Son 6 UTM por metro cúbico. Se lo explico en buen chileno. La UTM son 64 luquitas. O sea, son 64 multiplicado por 6 de un litro de combustible, benzina 93, que hoy día cuesta 1.310 pesos por litro. ¿Cuánto corresponde a este impuesto específico? Lo vamos a ver en la siguiente estación. Son 421 pesos. Por cada litro corresponde impuesto específico. Y si le sumamos el IVA, que es el 19%, el 43% del total de lo que usted paga por benzina son impuestos. Por ejemplo, el impuesto al diésel no es 6 UTM, es 1,5. Y en el caso de los camioneros incluso le devuelven el 80%. Entonces, ¿será la solución bajar o eliminar el impuesto específico o será cobrarle igual al diésel que a las bencinas? Es un tema de larga discusión. Vamos con la siguiente estación para ir entendiendo un poco en números esto que le ha tocado a todos los ministros de Hacienda que yo recuerde, por lo menos los últimos 30 años, discutir este tema, la eliminación o no del impuesto específico. ¿Por qué? Porque del total de los ingresos tributarios, de lo que entra al Estado por impuestos, el impuesto específico corresponde al 5%. Es mucha plata, ¿vale? Entonces, y es de muy fácil recaudación. Entonces, no es llegar y sacarlo. ¿Cuántos ministros han estado en esta discusión y al final son otras medidas? Quizás ir a las exenciones tributarias, lo que yo les explicaba con el tema del diésel, donde se puede apuntalar y quizás también afectar o tener cierto tipo de subsidios a los taxistas. Vamos con la siguiente estación. ¿Por qué? Porque la próxima semana siguen las malas noticias en los combustibles. Van a subir 31 pesos por litro en los 3 octanajes. ¿Y en cuánto van a quedar? En promedio, en la región metropolitana, 93, 1.340, la 95, 1.383 y la 97, 1.431 pesos. Es tratar de explicar en números algo que parece complicado, con un impuesto específico que golpea no solamente a los taxistas, golpea también a todos los automovilistas y, lamentablemente, como lo hemos visto en los últimos 30 años, eliminarlo o bajarlo es muy complejo, sobre todo cuando hay tantas necesidades sociales, tantos elementos por entregar a mucha población en nuestro país. Al final, bajar un impuesto que es tan oneroso y que es de tan fácil recaudación, no es fácil. No es fácil, sobre todo cuando dices, Andrés, se piden más recursos para el Estado para fortalecer tantas otras medidas. Vamos a una pausa, ya regresamos con más noticias. 24 tarde. Bien, regresamos a 24 tarde. En reserva sigue la investigación sobre el triple asesinato que impacta la región de Tarapacá. Sí, las víctimas fueron, recordemos, atacadas con un machete y estaban al interior de 2 vehículos amarrados de pies y manos. La Fiscalía sospecha del crimen organizado. Sí, Leo Castillo nos informa desde Alto Hospicio. Leo, buenas tardes. Hola, Leo. ¿Cómo están todos ustedes? Un crimen que ha impactado a la región del Tarapacá, a Iquique y en especial, fíjense, a la gente, a los vecinos de Alto Hospicio. A mi espalda, la carretera 616. Estamos a escasos
kilómetros de Alto Hospicio. ¿Y por qué yo les menciono a escasos kilómetros? Porque finalmente es acá donde ocurre este brutal triple homicidio. Todavía quedan vestigios de un sitio del suceso que fue rigurosamente periciado y en donde se encontraron ayer 2 vehículos, uno negro y uno blanco, y al interior 3 personas maniatadas en los pies, maniatadas también en sus manos y con golpes contundentes. Preocupación hay por parte de la autoridad, preocupación también hay por parte de la Fiscalía, pero cuando ya comienza este secreto de investigar, inmediatamente comienzan algunos rumores, pero también comienzan algunas informaciones que comienzan obviamente a circular y da cuenta que las personas que fallecieron y que fueron asesinadas acá en este lugar eran hermanos. ¿Qué pasó con esa información? Totalmente descartada por la Fiscalía Regional de acá, de la zona. Se sigue periciando el lugar. ECO está trabajando, este grupo del crimen organizado de la Fiscalía, y también diferentes entidades, diferentes departamentos de la Policía de Investigaciones. Pasemos a escuchar inmediatamente la vocería de la Fiscalía, que da cuenta que las personas que fallecieron, que las personas asesinadas no tienen ningún vínculo familiar. Escuchemos. Las 3 víctimas no tienen ningún vínculo de parentesco, no son hermanos, no son primos. El fallecimiento de ellos no es producto de impacto de bala, sino que este fallecimiento en los 3 casos se provoca por un objeto contundente o punzante. Es claro lo que dice la Fiscalía Regional. Y también yo les decía, hay una preocupación del cómo sucedió por el tema del móvil. Estamos dando cuenta que yo les decía que Policía de Investigaciones y también Fiscalía sigue empadronando, sigue trabajando, y es por eso que también hay un secreto en la investigación para entender que debe existir a la brevedad un buen resultado debido a la connotación de este delito que sucedió acá, en este lugar. Estamos en pleno desierto, a 5 kilómetros de Alto Hospicio. Y este es un cementerio de mascotas, y llama la atención. ¿Por qué? Porque estos cuerpos fueron dejados acá, a muy pocos kilómetros de la localidad y a escasos metros, obviamente, de esta carretera. Nosotros como equipo conversamos con las autoridades locales, en este caso con el alcalde de Alto Hospicio, y finalmente estaba bastante preocupado. ¿Por qué? Por 2 cosas puntuales. Una, porque nos comentó que este lugar y este sitio del suceso y este macabro crimen da cuenta de una señal que ha dejado el crimen organizado. Y por otro lado, hace un llamado a las autoridades para que los militares resguarden, obviamente, este espacio, en este caso la región del Tarapacá. Escuchemos lo que dice el alcalde de Alto Hospicio. Con esta excepción que permite la Constitución, ¿verdad? Y que paralelamente trabajen nuestros parlamentarios, ¿verdad? Junto con un proyecto de ley para que finalmente las Fuerzas Armadas en general o los militares en particular puedan también hacer labores de seguridad pública y nos puedan ayudar, como insisto, como ocurre en México, como ocurre en Colombia o como ocurre en otros países. Son las palabras que de alguna manera muestran el disgusto del alcalde de Alto Hospicio, que estuvo en el Buenos Días a Todos conversando en la mañana. Nosotros, mientras hacemos un recorrido, mostramos, y yo les decía, todavía quedan vestigios de este sitio del suceso que fue rigurosamente custodiado. Ayer trabajó la Policía de Investigaciones y Fiscalía hasta altas horas de la noche, y obviamente en diferentes lugares estratégicos, pero herméticamente investigado. Está trabajando a esta hora, mientras familiares también ya se han acercado al Servicio Médico Legal de Iquique. Inmediatamente, cuando nosotros conversábamos con el alcalde, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, responde a esta situación, a este macabro crimen, que también da cuenta a esta autoridad que podría ser de alguna manera una vocería, un llamado de atención por parte del crimen organizado acá en el norte. Escuchamos sus palabras. Solo quiero reiterar una prioridad del gobierno. El gobierno quiere tramitar la ley de infraestructura crítica, porque hoy día
el despliegue de las Fuerzas Armadas por motivos de seguridad requiere un marco legal que no tenemos. Eso no se puede hacer sin tramitar el proyecto de ley de infraestructura crítica. Y yo solo quiero volver a reiterar la determinación del gobierno de tramitarlo. Bastante impacto tienen todas las declaraciones que nosotros hemos mostrado acá en el sitio como tal, donde ocurrió este macabro crimen. Consternación, yo les decía, por parte de todos los vecinos de Alto Hospicio, es lo que se está hablando, pero obviamente hacen un grito desesperado para que esto se solucione y existan resultados inmediatos debido a la gravedad, debido a la intensidad del cómo encontraron estos cuerpos. Los escucho atentamente. Supuesto remese, ¿no? Claro. Cómo se encontraron estos cuerpos ahí en medio de Alto Hospicio, en un sitio que el llamado Cementerio de las Mascotas. Esperemos que avance la investigación para aclarar qué es lo que pasó ahí, porque realmente preocupa ese crimen. Te agradecemos la información Sí, desde el norte Leo del Castillo, país. muchas gracias por la información. Gracias, Buenas Leo. tardes. Buenas tardes. Continuamos, Vale, con información policial. Atascado en una reja quedó un delincuente que intentó robar una botillería, esto en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Fueron los mismos locatarios quienes lo retuvieron. Vamos con Fabián Collado, que nos cuenta más de esta historia. Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, comuna de Pedro Aguirre Cerda, a la altura de Clotario Blest, con Departamental, donde los propietarios de esta botillería fueron víctimas de la delincuencia durante esta madrugada. Más encima, los antisociales querían robar más, querían acceder más allá en este local comercial. Sonaron las alarmas, trataron de arrancar, pero uno quedó atascado. ¿Cómo pasó todo esto? Vamos a conversar con Esteban Quesada, quien es el propietario de esta botillería. Esteban, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, si nos podrás contar esta situación que llama la atención, insólita, afortunadamente. No pasó a mayores para ustedes, pero de todas maneras son víctimas de la delincuencia. Claro, igual tenemos que agradecer que no nos pasó nada, entre comillas, son unas pérdidas materiales mínimas versus lo que podría haber sucedido en una circunstancia como esta. ¿Ustedes estaban durmiendo? Cuéntanos un poquito cómo. Nosotros estábamos durmiendo, esto era alrededor de las 5 de la mañana, nos despierta la alarma del hogar, nosotros esperando que fuera cualquier otra situación, un gato o algo, pero claro, sale mi padre, mi hermano y mi madre primero de ellos y se percatan que hay un tipo ya escapando del lugar. Así que lo toman, lo retienen y claro, yo lo único que atino es llamar a seguridad para gestionar que llegue Carabineros lo antes posible. Te pido un favor, si nos pudieras mostrar, habíamos accedido ya para poder ver, porque acá al interior justamente es donde ocurrió este hecho, acá ya estaban en el acceso. Tú me dices, ellos estaban accediendo, esta es la puerta, claro, que da hacia el interior de la botillería, el corazón del local de ustedes, ¿no? Donde resguardamos todo lo que tiene valor. Bueno, ahí como filma la cámara, nosotros ya pusimos reja en el lugar donde se habría metido esta persona. Es sumamente estrecho el esfuerzo, cómo se tuvo que doblar para acceder acá es una cosa increíble, que no nos esperábamos de ninguna forma. Claro que nos sentimos vulnerados si una mínima instancia como esa permite que una persona ingrese a lo que para nosotros nuestro ingreso, nuestro hogar, nuestro lugar de trabajo. Y además, ¿este tipo decía alguna cosa? ¿Les decía algo? Claro, al momento de que lo pillamos se excusaba de todas las formas posibles, de que no estaba robando, de que era amigo de mi mamá, de todo lo posible. Incluso algunos otros seres que recorrían la noche nos pedían que lo soltáramos, pero no accedimos claramente porque no vas a dejar ir tan fácil a alguien que al final te está haciendo daño. Claro, y además tú me comentabas, esto es para entender, es el escape. ¿Por qué? Porque él junto a otro sujeto habían ingresado, si no es por las alarmas que comienzan a sonar, ellos podrían haber desmantelado la botillería. Justamente, por un costado encontraron unos vinos que nosotros teníamos almacenados, los cuales se llevaron, y además al momento de ingresar, ya que la alarma no sonó al instante, lograron extraer un whisky, el cual se lo entregó a su compañero antes de intentar salir, y claro, el compañero obviamente escapó con todo, y esta persona quedó atrapada, pero sí nos alcanzaron a robar un par de objetos. Y además con el celular que lo alcanzaron a robar. Cierto, se estaba yendo con el celular que corresponde a la emisión de boleta
y en el momento del forcejeo sobre la reja es donde se cae el celular y ahí nos percatamos que, claro, ya había accedido a todo lo que tenía que ver con la botillería. Lo último, bueno, es lamentable, ustedes que se esfuerzan día a día trabajando, negocio familiar, que cada vez tienen que estar viviendo en una fortaleza prácticamente. Tú me lo comentabas, se han tenido que encerrar lamentablemente. Sí, igual viene de una situación proactiva, lo veíamos venir, sabemos dónde vivimos. Así que estamos preparados, pero claro, siempre nos sorprenden las nuevas formas que hayan para tratar de transgredir esta seguridad. Pero por suerte la situación solamente ha sido así y tiene que ver con que siempre proactivamente nos hemos intentado preparar. Si no fuera así, claro que nos hubieran desvalijado completamente. Muchísimas gracias. Qué bueno que no fue así entonces, Esteban Quesada, propietario de esta botillería acá en la comuna de Pedro que Reserva, que te vaya muy bien y ojalá que no tengan este tipo de incidentes como el que ocurrió durante esta madrugada y que llama la atención. Vamos a revisar más informaciones que han ocurrido durante las últimas horas y ahora nos trasladamos a la comuna de Lo Prado. Se trata de un joven de 26 años, el cual estaba disfrutando en una discoteca ahí en la línea de San Pablo. Él sale y es ahí cuando se enfrenta a unos sujetos, los cuales le dicen algunas palabras, posteriormente le percutan varios disparos e incluso lo obligan a ingresar en contra de su voluntad al interior de un vehículo donde le disparan nuevamente y es ahí cuando lo dejan abandonado en la vía pública. Estaba con escasos signos vitales, por lo anterior es que fue derivado con amigos hasta la clínica Dávila de la comuna de Recoleta donde perdió la vida. Es en dicho recinto asistencial donde Carabineros es notificado de este hecho de violencia, comienza a investigar y ve el origen que, claro, comienza en esa zona de la región metropolitana, en la comuna de Lo Prado. Por lo mismo es que en un primer minuto lo que se estuvo evaluando un posible robo con homicidio, al menos eso la línea investigativa que originó la Brigada Homicidio Centro Norte, quien fue encomendada por parte de la Fiscalía, el equipo con el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía Nacional, quien se hizo presente en el lugar. Pero después, a la revisión de cámaras de seguridad y diversos aspectos, se pudo descartar el robo con homicidio y esto iría por el ajuste de cuentas. No es que le hayan hecho un abordazo, sino que los victimarios habrían conocido a la víctima previamente, o al menos hasta esta altura de la investigación. Esa es el dato, la teoría que cobra más fuerza en este hecho de violencia, que no es el único, no es alejado lamentablemente ahí en la línea de San Pablo, donde hay muchos bares, locales nocturnos, discotecas, y que a lo largo de los años han habido múltiples balaceras. Vamos a revisar mayores antecedentes. En que una persona víctima chileno mayor de edad fue agredido con arma de fuego a las afueras de un local nocturno aquí en la avenida San Pablo, el cual resultó lesionado de gravedad. Le dispara en varias oportunidades, hiriéndolo en el cuerpo con 3 impactos balísticos y posteriormente dándose a la fuga. La víctima es trasladada por asistentes del mismo local comercial a la clínica Dávila, lamentablemente falleciendo en el trayecto. Entonces, la persona falleció, se investiga un ajuste de cuentas en medio de este hecho de violencia. La línea de las discotecas, ahí, que bien conocido en la comuna de Lo Prado, en la avenida San Pablo, una avenida absolutamente principal. Cerramos nuestro despacho en 24 tarde. A mi espalda, la botillería donde delincuentes se robaron, se llevaron licores. Prácticamente la podrían haber desvalijado, sonado las alarmas. Ahí es cuando arrancan, pero por un lugar es donde queda atascado uno de los delincuentes, acá donde fue primero retenido por los propietarios, posteriormente Seguridad Ciudadana y luego Carabineros llegó para poder capturarlo. Un hecho que llama la atención, un hecho en contra de toda una familia de esfuerzo que tiene su botillería y que delincuentes han intentado vulnerar, y por eso es que ustedes ven muchas rejas lo que tienen. Lamentablemente se tiene que vivir así, producto de hechos de delincuencia como este, que al menos dejó un sujeto detenido, muchachos. Sí, atención tras rejas, que se ha hecho común lamentablemente en los últimos años en nuestro país. Fabián Collado, muchas gracias, muy buenas tardes. Nos vamos a la región de Valparaíso. La PDI detuvo al presunto autor que lanzó la bengala que provocó el incendio en el Cerro Cordillera y dejó a 16 casas quemadas. Sí, el artefacto habría sido lanzado para festejar el nacimiento de su hija. Patricia Flores tiene más detalles. Patricia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés y Valentina. Así es, nosotros estamos aquí en las afueras del Tribunal de Valparaíso, en donde en pocos minutos más va a comenzar una audiencia con este sujeto, el presunto autor del incendio en el Cerro Cordillera. Recordarán ustedes, esto ocurrió el 13 de marzo, momento en que una bengala, según el testimonio de los vecinos, cayó en el lugar y ocasionó un incendio con una amplia emergencia que dejó como resultado 16 casas afectadas y a 49 personas damnificadas. Se logró la detención de esta persona en horas del día de ayer, luego de 3 semanas. Una intensa búsqueda que partió precisamente con el relato y también con el registro de un video clave en que se logra ver cómo a esos de las 20:53 horas empieza el trayecto de esta luz que finalmente cae en lo alto de la calle Chaparro y generó esta emergencia. Una evacuación también que se mantuvo por bastantes minutos y que obligó además alrededor de 20 compañías de bomberos se situaran hacia ese sector. Durante esta jornada estamos muy pendientes acerca de los delitos que se le podrían imputar a esta persona, quien no está confesa, y hay que recalcarlo, y que se habría dado bajo el contexto previo a un partido de fútbol, pero también en el contexto de una reunión familiar. Todos estos antecedentes fueron entregados durante esta mañana en un punto de prensa por parte de la Policía de Investigaciones, quienes también fueron hasta el área para realizar las pericias pertinentes y poder dar con los antecedentes. Una bengala también de uso marítimo, por lo demás características muy claves para poder identificar a esta persona y con ello también lograr su detención. Una persona que por lo demás tiene acceso a este tipo de artículos, y ustedes se preguntarán cómo, porque también es dueño de una embarcación menor. Todo esto, por supuesto, nosotros estamos tanteándolo minuto a minuto, por supuesto, con las autoridades. Los invitamos a escuchar muy atentamente lo que se nos informó. El uso del análisis, información, emparamiento de testigos, todo hace pensar a que la trayectoria de la bengala sale efectivamente del domicilio del imputado. La motivación que él tiene en ese momento se da en el contexto de un partido de Colo-Colo, de fútbol, donde él celebra al parecer que estaba ganando, además de que tenía un evento familiar del nacimiento de una hija. Efectivamente es el responsable de esta situación y que hoy además será puesto a disposición de la justicia. Creemos que este es el gran valor que tiene nuestro país, sus instituciones. Ahí escuchábamos lo señalado por parte de Policía de Investigaciones y así como también a la delegada presidencial durante esta jornada, en donde se nos dio a conocer mayores antecedentes con respecto al trabajo que se realizó para poder lograr identificar a esta persona. La misma que habría sido señalada por los mismos vecinos del sector de calle Chaparro, en donde lograron ver este artefacto, el trayecto muy cerca por lo demás, y que cayó en la ladera de esta quebrada y ocasionó este incendio que dejó como saldo a 16 casas destruidas. Estamos muy atentos y entendemos también que en tan solo minutos más va a comenzar esta audiencia de control. Por supuesto que les entregaremos mayores antecedentes con respecto a este hecho. Nos despedimos aquí desde la región de Valparaíso. Gracias, Pati, por toda la información. Muy buenas tardes. 13 horas con 39 minutos. Vamos a la pausa y regreso toda la información del mundo aquí en 24 tarde. Ya volvimos con 24 tarde. 13 horas con 46 minutos. Volvemos a 24 tarde con información política. La jefa comunal, alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, anunció que no repostulará a la alcaldía de la comuna. Esto en medio de la investigación que enfrenta el municipio y la irrupción además de la exministra Marcela Cubillos como candidata independiente. Sí, todos los detalles a esta hora desde la sede de la UDI allá en Providencia con Agustina Álvarez. Agustina, ¿cómo te va? Hola Andrés, hola Vale, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, varios factores son los que influyeron entonces en esta decisión de la cual mucho se había venido hablando, mucha expectación también había generado, se había cuestionado de por qué se centraba la atención en Las Condes, y lo cierto es porque precisamente son varios los temas que generaron que entonces la actual alcaldesa digo, dicha comuna, Daniela Peñalosa, entonces hoy finalmente confirmara en un punto de prensa en donde no estuvo sola, sino más bien estuvo acompañada por las directivas, los presidentes de los partidos de Chile Vamos, hablamos de la UDI, su partido,
partido, por supuesto, Renovación Nacional y también Evópoli, donde finalmente entonces confirma más bien de que no va a la reelección por la alcaldía de la comuna de Las Condes. Varios son los factores, ustedes bien lo decían, uno de ellos tiene que ver con esta investigación que se está realizando, el Ministerio Público, también las solicitudes que ha pedido Contraloría respecto a irregularidades o eventuales irregularidades durante su administración, los pagos de horas extras, también, por supuesto, el aumento, el superpago que se realizó por este lugar que se había comprado para el CEFAM que querían construir de la comuna. El último de los hechos que se dio a conocer durante esta semana fue precisamente entonces que se le había solicitado abrir sus datos bancarios para realizar esta investigación, no solo a ella, sino también a otros 7 funcionarios de confianza de la actual alcaldesa. Ahora, ese es uno de los puntos, sin duda, que marcó la agenda y que también llevó a que tomaran esta decisión, pero otro importante tiene que ver con una ex militante precisamente de la UDI, fue ministra de Educación, también fue parte de la Convención Constitucional, hablamos de Marcela Cubillos, quien aproximadamente hace un mes, fue el 11 de marzo de este año, cuando entonces dio a conocer que iba a la comuna de Las Condes como alcaldesa. Iba a postular precisamente para este cargo como independiente, estaba entonces reuniendo las firmas y ahí cuando se genera un problema dentro precisamente de este partido por esta ex militante y la militante actual alcaldesa Peñalosa que iban a competir entonces por esta comuna. Un nombre que también fue generando cuestionamientos porque si bien en la UDI no sabían cuál era el rol que iban a tomar, más bien daban su apoyo a Peñalosa, el nombre de Marcela Cubillos sí estaba generando apoyos, por ejemplo, en los otros partidos de Chile Vamos y también sobre todo en el Partido Republicano. Este fue el momento entonces cuando ya se da a la información final sobre qué va a ocurrir con el destino de la actual alcaldesa Daniela Peñalosa. Es ella quien lo confirma, en donde dice sin duda que es una decisión muy difícil. Vamos a pasar a escuchar esa declaración. Se ha buscado majaderamente enlodar la gestión municipal que hemos realizado, mi honra, de manera infundada, con especulaciones que son injustas, que buscan crear falsos empates, sin medir consecuencias y que terminan produciendo un gran daño. Y porque no estoy dispuesta para que mi nombre sea un factor de división frente a este desafío que es mayor, he decidido no repostular al cargo de alcaldesa. Dejo así en libertad a la UDI y a los partidos de Chile Vamos para que institucionalmente resuelvan al mejor candidato que representa nuestras ideas y nuestros valores. Bueno, ahí entonces la confirmación por parte de la propia alcaldesa Daniela Peñalosa que no va a ir entonces a esta elección municipal para entonces nuevamente ocupar dicho sillón durante 4 años más en las próximas elecciones. Ahora bien, esta es una respuesta o una confirmación más bien que deja muchas dudas de nuevo abiertas, sin respuesta, porque ¿qué va a ocurrir precisamente con entonces Marcela Cubillos? Recordemos que Marcela Cubillos está actualmente en España, reside en Madrid, sin embargo ya mañana viernes por la mañana debiera llegar hasta nuestro país. Pudimos conversar con ella fuera de cámara, por supuesto, donde nos comentaba que ya a partir de la próxima semana empieza entonces con todo este trabajo municipal, este trabajo entonces de cara a estas elecciones en el mes de octubre. La pregunta entonces es ¿qué va a ocurrir con Chile Vamos? La UDI va a entregarle su apoyo a Marcela Cubillos, su ex militante. ¿Qué ocurre con Renovación Nacional? ¿Qué ocurre con Evópoli? Republicanos ya entregó su apoyo entonces a la exministra de Educación y acá hay que ver entonces cuáles son las definiciones que se van a dar en torno de precisamente la casa en la que estamos atrás nuestro. ¿Qué va a ocurrir? Eso fue parte de lo que habló entonces el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya. Mira, ella, por cierto, es una candidata que ya ha manifestado su interés. No va a ser en una conferencia de prensa donde yo proclame o Chile Vamos proclame a un determinado candidato. Acá hay instancias, conversaciones, no es por la prensa que uno proclama candidatos, pero nosotros sí esperamos que el espíritu que ella manifestó originalmente respecto de trabajar por la unidad de la oposición y poniendo a disposición su nombre sea algo que, por cierto, se considere. Esta decisión, asimismo, permite poner término a la discusión sobre el futuro electoral de Las Condes. La postulación de Marcela Cubillos como independiente se presenta como una oportunidad para representar al sector y así concentrar las energías en disputar electoralmente las comunas del país que hoy están gobernadas por la izquierda y cuyos vecinos sufren día a día las consecuencias de la inseguridad y de la mala gestión.
El apoyo entonces del Partido Republicano, Marcela Cubillos, que ya oficializó su campaña a partir del 11 de marzo, esta vez como independiente, mientras acá al interior del partido de la UDI entonces siguen reunidos la directiva, los presidentes de la UDI, Renovación Nacional y Evópoli. Esperamos ver su salida para también preguntarles si ellos también van a tomar una decisión o una postura con su candidatura. Cristina Álvarez, muchas gracias por la información desde la comuna de Providencia. Buenas tardes. Bien, vamos a otras noticias. Más de 90.000 personas serán las beneficiadas. Casi 1 millón de personas serán las beneficiadas. Sí, me equivoqué. Son muchas más personas beneficiadas con la extensión de la línea 6 del metro y el futuro y tan esperado tren a Melipilla. Se estima que el ferrocarril esté operativo el 2028. Toda la información junto a Pamela Araya. Pame, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos en uno de los piques de lo que será la futura estación Los Errázuriz, que va a estar ubicada específicamente en Avenida Salvador Allende con Los Errázuriz. Pero no estamos hablando solo de una estación de metro, sino que va a ser una estación intermodal, porque aquí va a estar conectado también el futuro tren a Melipilla, que va a beneficiar a muchos otros vecinos de estos lugares más rurales de la región metropolitana. Una noticia esperada, porque si consiguiéramos, por ejemplo, las personas que toman la micro en este sector y se van hasta la estación Cerrillo, se demoran unos 23 minutos. Ahora eso se reduciría en prácticamente un 90% del viaje. Aquí, en una ceremonia, entonces, con la presencia del presidente Gabriel Boric, se dio el inicio de las obras. El mandatario dio la orden al operador de la excavadora. Vamos a escuchar lo que dijo el mandatario. Me alegra muchísimo que la construcción de la nueva estación intermodal ex Los Errázuriz, Salvador Allende, en la comuna de Cerrillo, además de ampliar esta cobertura de la red subterránea, sea un paso más hacia un sistema de transporte público más integrado y accesible para todos y todas. Un paso adelante para tener una mejor ciudad, una ciudad más justa. Cambio de nombre, dijeron al menos en el gobierno que se iba a analizar. Hasta ahora se llama Los Errázuriz, una estación intermodal que va a beneficiar a más de 1 millón de personas una vez que el tren esté listo. ¿Cuándo podría ser aquello? ¿Cuáles son los tiempos también? ¿Cuánto se va a reducir el viaje? Bueno, escuchemos lo que dijo el ministro de Transportes y también el presidente de EFE. Esta es una tremenda noticia. La diferencia de tiempo de viaje de ese tren desde aquí hasta Melipilla va a ser del orden de 46 minutos cuando la línea de tren esté construida, comparado con cerca de 2 horas, que es lo que puede demorar hoy día en hora punta. Es una tremenda noticia. El tiempo de viaje desde aquí a estación Cerrillo va a ser de solamente 3 minutos y de aquí a la estación Los Leones son solo 24 minutos. Estimamos que durante el 2027-28, como ya decía el presidente Boric, en tanto que son proyectos del Estado, estemos entonces en condiciones de entregar esta conectividad. Comenzaron las obras entonces de esta extensión de la línea 6 del metro, la extensión poniente. Ojo que también hay una extensión oriente, pero esa se construye en paralelo con lo que será la línea 7, que va a estar ahí en Vitacura, así que hay que esperar para aquello todavía. Eso va a ser para el año 2028. Esperamos con ansia siempre las extensiones del metro. Pamela Araya, muchas gracias. Comenzamos la información del mundo con esta impresionante imagen que nos dejó el terremoto ocurrido ayer en Taiwán. 7.4 grados que dejó imágenes como esta. Sofía Norman, ya está en el estudio. Sofi, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sofi? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Exactamente, estamos revisando algunos de los videos más recientes también que todavía aparecen posterior a este terremoto, que estuvimos revisando todos los detalles durante toda la jornada de ayer miércoles, pero también hoy día jueves. Y justamente estamos viendo este registro impresionante que muestra cómo fueron los deslizamientos de tierra, porque ayer conversábamos justamente que la región donde fue el epicentro de este terremoto en Taiwán es una zona bastante montañosa, bastante remota. De hecho, la mayoría de las víctimas fatales de hasta el momento, se habla de 9-10 muertos, fueron justamente por deslizamientos de tierra, por situaciones como la que estamos viendo en este registro de un auto que justamente alcanza a retroceder, a esquivar gran parte también de estas grandes piedras que caen de la ladera de esta montaña allá en Taiwán, y que muestra también la fuerza de las consecuencias que tuvo este terremoto. Lo decíamos ayer también, el más poderoso de los últimos 25 años
en Taiwán. Y les decía, son algunos de los registros también que han aparecido en las últimas horas. También hay gente que ha compartido también cómo vivió entonces este terremoto que les decía, deja a esta decena más o menos de víctimas fatales, porque hoy día sobre todo los trabajos están enfocados en responder a las personas que están varadas, aisladas y también desaparecidas dentro de esta isla asiática. Las autoridades estiman ya, Andrés Vale, que son más de 600 las personas que hoy día están justamente aisladas. Esto no son personas desaparecidas, es gente que ayer la cifra hablábamos de 100, 130 personas, pero hoy día esto aumenta rápidamente porque la gente comienza a tener nuevamente señal del teléfono, por ejemplo. Logra comunicar que se encuentran, por ejemplo, en algún pueblo que quedó aislado porque se cayó el puente, porque deslizamientos de tierra como estos cerraron los túneles, por ejemplo, y con esto ha ido aumentando también la cantidad de personas que hoy día necesitan ser rescatadas, ser sacadas de estos lugares por parte de las autoridades. Los equipos que se están movilizando en vehículos aéreos como helicópteros incluso han soltado comida en algunas regiones porque, claro, no pueden acceder por tierra y hay gente que está esperando justamente ser rescatada. Esto es distinto a lo que se estima son unas 30 personas que están desaparecidas, de las que no se conoce su paradero y que son parte también del enfoque que hoy día tienen las autoridades. Estamos viendo, de hecho, el momento, este registro que muestra el rescate de estas personas que ayer hablábamos estaban desaparecidas en una zona minera. Mineros que también dieron la alerta, que finalmente fueron devueltos a tierra firme, como justamente estábamos revisando en las imágenes. También en lo que es la demolición de estos edificios como el que estamos viendo en pantalla en Hualien, esta zona que fue la zona más afectada también por justamente este terremoto magnitud 7.4 que nos entrega también imágenes tan impresionantes como justamente este registro que estamos viendo en pantalla, que les decía es de los últimos videos también que muestran la fuerza de este terremoto. Y todas estas labores también de búsqueda todavía se están dando con réplicas bastante fuertes, réplicas que se han acercado a la magnitud 6, 5 también. Y esto ha generado que los residentes, como los estábamos viendo recién en pantalla, hayan pasado la noche en las afueras de sus hogares por el miedo justamente a que también colapsen los edificios, a que se dé un nuevo sismo que llegue, se acerque a esta magnitud 7 también, que deja estas consecuencias bastante importantes en este país, en este territorio asiático. Yo creo que esas imágenes nos ayudan a entender por qué mucha gente que falleció es justamente los que estaban haciendo senderismo, ¿no? Da por lo menos una idea de lo que les pudo haber pasado. Sí, de todas formas, acá, claro, la mayoría de las víctimas son personas que justo estaban en algún tipo de sendero, que estaban en estas zonas montañosas, que ayer teníamos la imagen aérea de esos deslizamientos y acá tenemos ya lo que se vivió en la carretera, en la calle, que es una imagen impactante entonces que nos llega desde Taiwán ya actualizando este terremoto. Vamos a cambiar completamente de tema, seguimos hablando de noticias del mundo, pero que también nos involucran lamentablemente a nosotros y tiene que ver con la visa waiver de Estados Unidos para nosotros los chilenos, porque nuevamente está en la mira justamente por estas bandas delictuales, por ladrones de nuestro país, con nacionales que lamentablemente han protagonizado todos estos robos que estamos viendo en pantalla. ¿Y por qué está la visa waiver de nuevo en la mira? Tiene que ver con un tweet, con un mensaje que publicó Elon Musk en su cuenta de X. Recordemos quién es Elon Musk, que estamos hablando de la segunda persona más millonaria, multimillonaria a nivel internacional, dueño de X, una persona muy influyente. Y que este fue el mensaje. Él vio a través de X un video donde se mostraba a los chilenos robando en Estados Unidos y justamente este fue su mensaje. Solo empeorará la situación de los ladrones chilenos a menos que se tomen medidas. O sea, recordemos hace un tiempo ya, creo que era el gobernador de California que pidió medidas justamente, y hay que explicar a quienes nos ven qué es lo que es la visa waiver. La visa waiver es un beneficio que tiene nuestro país, exclusión en América Latina, antes lo tenía Uruguay y lo perdió, que permite que este trámite, que es engorroso para obtener la visa de Estados Unidos, que demora mucho tiempo, si tú tienes la visa waiver se demora, o sea, el trámite te demoras una tarde en hacerlo y te entregan la visa prácticamente por 2 años. Es mucho más simple, es mucho más barato, es mucho más rápido. Y te da posibilidad de estar 90 días en Estados Unidos. Exactamente, son todos los beneficios y eso se perdería, claro.
Ya la discusión estuvo hace un tiempo por el mismo tema. Sí, exactamente. Este beneficio se ha visto en jaque de alguna forma justamente por las acusaciones que se hacen desde Estados Unidos, sobre todo, claro, desde California, que es la mayoría de los robos que de hecho estamos viendo en las imágenes de las cámaras de seguridad. Casas de lujo también, que han sido principalmente el objetivo de estas bandas chilenas, que acá las autoridades estadounidenses acusan que derechamente se aprovechan de esta visa, de estos 90 días de visa que tienen dentro de Estados Unidos para cometer actos ilícitos como justamente los que estamos viendo en pantalla. De todas formas, una tensión, un debate que se retoma justamente con este tuit de Elon Musk, entonces poniendo sobre la mesa que estaba pidiendo medidas justamente para responder a esta situación. La crítica que se instaló hace un tiempo, y vamos a ir con el siguiente tema, que tiene relación con la migración, es que lo que se critica es que nuestro país no entregaba la suficiente información respecto al prontuario, antecedentes de los ladrones, de los delincuentes que eran detenidos allá. Y ahí estaba el tema. Sí, de todas formas, un acuerdo. Sí, se firmó un acuerdo, por eso decía, eso es la crítica que se hacía antes. Sí, justamente, se han logrado algunos acuerdos, pero claro, esto se ha retomado también en las últimas semanas. Se habló de una mesa de diálogo justamente para evitar quitar este beneficio que hoy día tiene nuestro país, pero que nuevamente está sobre la mesa, sobre todo con casos que además no se detienen los robos por parte de chilenos, entonces dentro de Estados Unidos. El país en el que nos vamos a quedar y que vamos a hablar de esta carrera a la presidencia y en específico de las últimas declaraciones de uno de los candidatos. Estamos hablando del republicano Donald Trump, que intensificó su enfoque, su postura contra los migrantes que ingresan de manera ilegal al territorio estadounidense. En específico, acá fueron declaraciones que realizó durante un acto de campaña, un mitin político en Michigan, y acá describió con palabras bastante duras a los inmigrantes. Les dijo que eran animales y que eran infrahumanos. Todo esto a partir de un crimen que se dio en la región estadounidense, pero claro, eso no justifica de todas maneras tratar así a estas personas que además lo hemos visto tantas veces, muchas veces están huyendo de situaciones de violencia, de crisis dentro de sus países. Acá Donald Trump ha sido cada vez más crítico de las políticas migratorias del actual presidente Joe Biden. Ahora, atendamos el tono que está tomando la discusión en Estados Unidos, sobre todo en el tema migratorio y lo que conversamos antes respecto a nuestro país y la visa waiver. O sea, si gana Trump, uno se imagina que podría perfectamente la medida o este beneficio que tiene Chile retrotraerse. Puede haber más restricciones. Hoy, el 17 de marzo, Trump había dicho sobre los indocumentados que no sabía si se les podía llamar personas. O sea, es parte también de una retórica a la que nos tiene acostumbrado. Claro, de todas formas, y esto tampoco es nuevo de esta campaña presidencial. Lo vimos también al comienzo de su primer intento por llegar a la Casa Blanca, cuando de hecho es elegido como presidente de Estados Unidos, donde una de sus políticas más icónicas, podríamos decirlo, de este tema es el muro. También un tema que genera debate en Estados Unidos y que sobre todo con estas últimas declaraciones que de hecho vamos a revisar a continuación. Los demócratas dicen que por favor no los llamen animales, que son humanos. Yo dije que no son humanos, no son humanos, son animales. Este es un asunto que cambiará el país, un problema que amenazará al país y al final puede destrozarlo. Ya han destruido nuestro país, pero me presento ante ustedes hoy para declarar que el baño de sangre fronterizo de Biden, y eso es lo que es un baño de sangre fronterizo. Solamente un punto, Sofía, o sea, la puesta en escena incluso lo dice abajo. Sí. Detengamos este baño de sangre fronterizo. O sea, es toda una puesta en escena. Sí, de todas formas, ha sido un tema importantísimo en esta campaña para las elecciones del 5 de noviembre. La crisis migratoria el año pasado, sobre todo, veíamos estos ingresos masivos de manera ilegal también de todas estas personas que llegan hasta estas zonas fronterizas del sur de Estados Unidos con el norte de México. Lo estábamos viendo en las imágenes, en videos, registros que se han hecho virales también de cómo intentan cruzar hacia el territorio estadounidense, y ha sido uno de los temas más críticos también de la población estadounidense, sobre todo de los estados fronterizos hacia la hoy día administración del presidente Joe Biden. De todas formas, que esto comienza con este tema y que seguiremos viéndolo durante toda esta campaña presidencial. Vamos a cambiar completamente de tema. Vamos a ver este registro que nos llega desde aguas tailandesas. Estas 108 personas iban a bordo de un transbordador dirigiéndose a un destino turístico, pero esta fue el final del viaje, este incendio
que afectó entonces a un ferry que, les decía, lo comentábamos más temprano Andrés, el spoiler es que acá nadie resultó herido, a pesar de la cantidad de personas que iban a bordo y de lo rápido además que avanzaron las llamas, porque acá una de las personas que iba a bordo, un turista, empieza a oler humo, empieza a salir el humo y en unos 5 a 10 minutos, comentaban, esta barcaza, este ferry rápidamente fue consumido por las llamas. Vemos a la gente desesperada también poniéndose los chalecos salvavidas, tratando de moverse arriba de este transbordador, pero finalmente muchas de ellas tuvieron que tirarse al agua. Ya estaban llegando a su destino turístico, por lo que había hartos equipos de rescate que llegaron rápidamente a responder a esta situación, pero no podían acercarse por lo peligroso a que esto pudiera explotar, a que pudiera extenderse también el incendio, pero las autoridades confirmaron que efectivamente las 108 personas resultaron ilesas. Acá ni siquiera hubo heridas leves, según lo que dicen las autoridades allá en Tailandia, a pesar de lo grande también del incendio. Este ferry allá, que era un destino turístico, algo totalmente distinto, ni siquiera se hundió. Obviamente resultó bastante afectado por las llamas, por el fuego que estamos revisando en estos registros, pero lo más importante es que no hubo afectación a nadie de las personas que iban entonces a bordo de este ferry allá en Tailandia. Vamos ahora a nuestra región para hablar de otra carrera presidencial, en específico las elecciones en Venezuela, porque ahora el gobierno ha presentado un proyecto de ley llamado esta ley contra el fascismo, pero las razones que hay detrás de esto, los analistas, los expertos también dicen que es un nuevo intento por acallar a la oposición venezolana, algo que hemos visto harto durante los últimos meses, sobre todo las últimas semanas, cuando ya estamos cada vez más cerca de las elecciones, donde Nicolás Maduro está buscando la reelección contra una oposición que básicamente no está presente en estas elecciones por justamente la inhabilitación política que hoy día tiene su máxima líder. Estamos hablando de una ley que va a tener 4 capítulos, 30 artículos en los que se destacan medidas contra el fascismo, como ellos lo califican. Se va a prohibir, por ejemplo, la difusión de mensajes que promuevan ideas de violencia como método de acción política o que denigren la democracia, según especificó la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Pero acá hay un tema clave, es que el gobierno de Nicolás Maduro muchas veces se refiere, de hecho, a los opositores como fascistas. Claro. Y hay un tema de fondo, que el fascismo, de acuerdo a la literatura política, no distingue de color político. El fascismo puede ser de derecha o puede ser de izquierda. El origen del fascismo en Italia está en la izquierda. Sí, de todas formas, esto ha generado esta nueva preocupación también que hay respecto a las figuras opositoras dentro del territorio venezolano, porque hemos visto esta lucha contra el terrorismo, que es como lo ha calificado el gobierno de Nicolás Maduro, que ya lleva más de 30 personas arrestadas, la mayoría de estos partidos opositores cercanos a María Corina Machado. Incluso esta líder opositora dijo que ella no cree que sea imposible que la arresten, que ella también podría ser objetivo entonces de esta persecución que hay hoy día contra la oposición en Venezuela. Tenemos parte de los comentarios que realizó la vicepresidenta cuando presentó este controvertido proyecto de ley. Lo revisamos a continuación. Ello en atención de lo que ha sido los últimos 25 años en Venezuela, donde se han manifestado expresiones y acciones de organizaciones, partidos, de un tilde francamente y abiertamente fascista. Ahí teníamos entonces las declaraciones de la vicepresidenta de Venezuela con esta última polémica también que rodea a esta campaña presidencial, que obviamente se está viendo de distintos lados, no solamente de nuestra región, sino que también a nivel internacional, con esta cuestionada de todas formas campaña que realiza el gobierno contra la oposición. Nos vamos a quedar dentro de nuestra región, vamos a cambiar completamente de tema. Lamentablemente, una situación que se vivió en Brasil, protagonizada por este hombre que iba caminando por la calle y se genera este socavón. Él es tragado básicamente por esta calle, entonces, en esta ciudad brasileña. Esto se vivió en específico en una calle de Cachoeiro, una ciudad, les decía, ubicada en el gigante latinoamericano. Este hombre de 84 años, claro, sobrevive bastante malherido, porque el registro es impresionante, lo rápido que cae también, y además que justo iba pasando y se genera
entonces este socavón. Los medios lo han identificado también. Este es un adulto mayor, les decía, de 84 años, Eurípides Fernando Melo. Él iba transitando por la acera un día común y corriente cuando se abre este enorme cráter en la calle. Justo él iba pasando por ahí, lamentablemente, y cae junto también a una estructura cercana, una especie de portón, de reja, por así decirlo, que había a su lado izquierdo, como podemos ver en el registro de estas cámaras de seguridad que también justo muestran este momento. Literal se lo traga la tierra. Literalmente se lo traga la tierra, justamente. Además, después llega muchísima gente a intentar sacar a este hombre y los medios locales consignan que sufrió una fractura, de fémur, también lesiones en el tórax por el que tuvo que ser operado. De hecho, el mismo día de este accidente todavía está internado dentro de un centro de salud de esta ciudad brasileña, pero que dentro de todo, de alguna forma, a pesar de todas las heridas, también se encuentra estable dentro, claro, de la gravedad que fue este accidente que se ha hecho viral en las redes sociales. Al igual que la siguiente historia que también nos llega desde nuestra región. Vamos a cambiar el tono de todas formas porque acá este perrito yo creo que nos ganó a todos. Porque yo estas habilidades en el skate no las tengo. No te puedo creer. Tierno. Este es Pomelo, un bulldog. Pomelo. Pero es súper Pomelo. No es seco, Pomelo. Este es un bulldog argentino que les decía, se ha hecho viral en las redes sociales justamente por sus habilidades, las hazañas que es capaz de realizar arriba de una tabla de skate. Y ni siquiera es que sus dueños lo pongan encima o que ellos le pongan la tabla, se la sujeten. El perrito se sube, también como que se mueve un rato y él mismo después posiciona la misma tabla para seguir jugando. Entonces todo esto en la provincia de Buenos Aires, donde reside este perrito junto a sus dueños, que han decidido también hacerlo viral en las redes sociales. Casi 3 millones de personas han visto este registro que estamos viendo nosotros ahora en la pantalla, en sus casas también. 305.000 me gusta, miles de comentarios también de todas formas, porque este perro es impresionante. Los míos son bastante menos habilidosos. Arriba de una tabla de skate no se podrían subir, pero nunca, yo creo. No, se pasó el perrito argentino, realmente digno de admiración. Sofía Norman, muchas gracias. Gracias, que estén muy bien, que tengan buena tarde. Que estés bien. Continuamos con otras informaciones de la jornada. Nos movemos hasta la región de la Araucanía, donde encapuchados armados intimidaron a un grupo de trabajadores y quemaron el bus en el que se trasladaban en la comuna de Perquenco. Vamos con César Campos para que nos cuente más de esta noticia. César, buenas tardes. Incendiario aquí en la región de la Araucanía, específicamente en la comuna de Perquenco, en el sector rural de Púa, frente, ¿no? A donde está el peaje Púa, uno de los más conocidos aquí en la macro zona sur. A eso de las 6:30 de esta mañana, unos 6 encapuchados, ¿cierto?, fuertemente armados, detienen este bus con trabajadores que afortunadamente hoy, en el día de hoy, tenía solamente 5 trabajadores. Casi siempre se trasladan con más de 20 a 25. Paran este microbús, encañonan, ¿no es cierto?, al conductor y con un líquido acelerante, incluso estando los trabajadores dentro del microbús, comienzan a quemar esta máquina. Una situación que se vuelve a repetir, ¿no?, según el chofer, el conductor, que ya había pasado hace algunas semanas con un camión en ese mismo sector. Afortunadamente, los trabajadores no están heridos, no están lesionados, fueron trasladados hasta la comisaría más cercana para ser interrogados, para que de alguna manera contaran a Carabineros lo que había ocurrido allí. Carabineros en el sector, ¿no es cierto?, personal de control de orden público encontró lienzos alusivos a los denominados presos políticos mapuche. Tuvimos la oportunidad de conversar con el dueño de la máquina, bastante acongojado por lo que había pasado esta madrugada. Escuchemos. Y le tiraron acelerante en la máquina y lo prendieron fuego y arrancaron. ¿Cuántos eran más o menos? No, eran varios, pero no, como estaba oscuro, entonces la gente no se dio cuenta en la desesperación de arrancar, y se metieron los asientos para atrás. Y armado, ¿no? Armado con escopeta. Malísimo, porque imagínense cuánta gente dejan sin trabajar. Esta es la segunda vez que queman aquí, pero no pasa nada. Después aparecen los días durmientes, cuando ya está todo ese tipo. Los obligaron a bajar y con elementos acelerantes procedieron a la quema del bus. Tras la pronta llegada de Carabineros,
procedieron al auxilio a la víctima en primera instancia y no logrando personas lesionadas. Los vamos a perseguir, vamos a seguir generando las condiciones para que el Ministerio Público pueda no solamente pillar a estas personas, sino que después de un juicio condenarlas. Claro, situación compleja la vivida por estos trabajadores esta mañana en el sector de Púa, en la comuna de Perquenco, ¿no es cierto? Una situación que se repite, según dicen allí, en ese sector. Y pese al amplio despliegue policial en la zona, hasta el momento no hay detenidos. Y tanto el conductor de la máquina como los trabajadores se recuperan de alguna manera psicológicamente de este nuevo atentado aquí en la macrozona sur, específicamente en la Araucanía. Compañeros. César Campos, gracias por la información desde la Araucanía. Buenas tardes. 14:17, nos vamos a la pausa y al regreso, la explosión popular ayer en el Monumental. Agónico triunfo de Colo-Colo frente a Cerro Porteño. Al regreso con don Sergio Pinto. De todas maneras. Ya volvimos con 24 tarde. Volvemos con un resumen de noticias a 24 tarde. La Federación de Taxis Colectivos de Puente Alto realizó una protesta debido al alza en el precio de los combustibles. La manifestación, a pesar de ser de carácter pacífico, no estuvo exenta de peleas en plena calle. El alza de la benzina solamente nos ha hecho más pobres cada día. Trabajamos en una comuna donde llevamos gente trabajadora, gente humilde que no le suben su sueldo y no siempre podemos subir nuestras tarifas para poder compensar la alza. La Policía de Investigaciones detuvo al presunto responsable de lanzar una bengala y provocar el incendio que terminó con 16 casas destruidas en el Cerro Cordillera el pasado 13 de marzo. Según detalló la policía, el hombre arrojó el artefacto para celebrar el nacimiento de su hijo. El uso del análisis, información, herramientas de testigos, todo hace pensar a que la trayectoria de la bengala sale efectivamente del domicilio del imputado. La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, anunció que no repostulará a la alcaldía de la comuna. Esto en medio de la investigación que enfrenta el municipio y la irrupción de la exministra Marcela Cubillos como candidata independiente. Se ha buscado majaderamente enlodar la gestión municipal que hemos realizado. Y porque no estoy dispuesta para que mi nombre sea un factor de división frente a este desafío que es mayor, he decidido no repostular al cargo de alcaldesa. Hoy se dio inicio al trabajo de extensión de la línea 6 del metro con la construcción de la estación Los Errázuriz. Sí, esta estación conectará el tren con Melipilla, reduciendo el tiempo de traslado de los habitantes del sector sur de la capital. La futura estación estará operativa en 2027. Esta es una tremenda noticia. La diferencia de tiempo de viaje de ese tren desde aquí hasta Melipilla va a ser del orden de 46 minutos cuando la línea de tren esté construida. Sergio Pinto. Éramos jóvenes, Sergio. Vamos cerrando, no se vaya, vamos cerrando el boliche. Cerremos juntos el boliche, se acaba 24 tarde. Gracias por habernos acompañado. Sigan la sintonía de TV. Chao, chao.